Bienvenido, bienvenida a Hoy por mí, mañana también. Un espacio en el que compartiré contigo todos los conocimientos, habilidades y herramientas para crear una relación extraordinaria con la persona más importante de tu vida. Y esa persona eres tú. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero lo que sí te aseguro es que merece y mucho la alegría. Empezamos. Feliz presente, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y con muchas ganas de aprender. Vamos a por el episodio de hoy, que siento que es un temazo. Me lo habéis pedido muchas personas, es un temazo que siempre suelo tratar mucho en las mentorías cuando acompaño a personas en sus relaciones de pareja, y es el apego. Vamos a cogerlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a separarlo todo en trocitos pequeñitos para que se comprenda perfectamente en qué consiste y cómo aprender esto sobre el apego y qué tipo de apego tenemos nosotros va a marcar una gran diferencia en nuestras relaciones, sobre todo en las sentimentales y de pareja, pero vas a ver que tiene una relación directa con cómo nos relacionamos con cualquier persona, independientemente de que sea nuestra pareja o un amigo o nuestro padre, nuestra madre, un compañero de trabajo. Es indiferente, influye directamente. Y es muy importante ser consciente de que no conocer mi apego y no conocer tampoco el apego de otras personas es el causante de más del 80% de las discusiones entre parejas y entre relaciones de personas. Y esto lo ha demostrado la psicología. Entonces, ¿te imaginas lo que sería ahorrarte el 80% de las discusiones y saber elegir con qué personas te quieres relacionar para que no se despierte, por ejemplo, tanto tu apego y sea mucho más saludable relacionarte con unas personas que con otras, para que no se despierten tanto estas heridas? Por eso es crucial conocerlo. Así que vamos a generar un poquito de contexto, y si me sigues hace tiempo ya sabrás que soy un friki de las palabras, de la etimología, de las historias, las metáforas, las fábulas y, en general, del lenguaje. A mí me gusta decir, que me gusta mucho inventarme estos palabras para asociar conceptos, que el apego son las apariencias del ego. Fíjate, ¿no? Una palabra que ya dentro de la propia palabra tiene la palabra ego, mal vamos. Entonces, ¿por qué me gusta decir que el apego es la apariencia del ego? Porque realmente es la máscara con la que el ego se defiende de abrirse y de mostrarme tal y como soy, de conectar realmente con nuestra verdadera esencia y con el amor, con relacionarnos de forma saludable con otras personas. Por eso, obviamente, si yo voy aparentando ciertas cosas en lugar de mostrarme tal y como soy con una persona, mostrar mis heridas, decirle lo que siento, etcétera, voy a caer en las apariencias del ego y voy a generar apego hacia esas personas. Que ahora, más adelante, vamos a ver que, ojo, que no la palabra apego tiene una connotación negativa. Y esto es algo que veo muchísimo. La gente normalmente, en cuanto dices la palabra apego, ya se piensan que es algo negativo. Pero ojo, ahora lo vamos a ver en el episodio, hay apegos que son positivos y hay apegos que no lo son tanto. Por eso vas a ver a lo largo del episodio, como espero de corazón que cambie también esa connotación negativa, porque ni mucho menos lo es. Por otro lado, es importante el marcar que están muy marcados por la infancia y que todos en algún momento pasamos por algún tipo de apego, y esto se va modulando a lo largo de nuestra vida, desde que somos chiquititos, y a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor conocemos a una persona incluso con 20 y tantos años o con 30 y de repente se despierta en nosotros un tipo de apego que hasta ahora nos había despertado. También es verdad que influye mucho con qué tipo de personas nos relacionamos, y fíjate, te voy a compartir algo muy personal. Yo, por ejemplo, antes de estar con Claudia, que nosotros, por ejemplo, llevamos 11 años a día de hoy, con mi anterior pareja, yo, por ejemplo, mis apegos son apego seguro y tiro a veces, cuando no estoy centrado, en apego evitativo, es decir, a evitar, a necesitar mi espacio. Y fíjate, nunca en mi vida había tenido apego ansioso,
pero con esta persona sí que lo tuve. ¿Por qué? Porque ella tenía un apego ansioso. Y cuando estuve tanto tiempo viendo esa conducta, que ojo, no lo digo desde un juicio, sino que simplemente soy consciente a día de hoy de que mi apego ansioso se despertó porque vi normalizadas esas conductas y porque había ciertas cosas en su comportamiento que hacían que se me despertase desconfianza, celos, y dije, wow, a mí en mi vida me ha pasado esto. ¿Por qué ha pasado esto? Y cuando luego empecé a estudiar coaching, empecé con las mentorías, desarrollo personal, me di cuenta de que esto se había despertado por las conductas que a veces otras personas tienen, nos pueden generar inseguridad, celos. Ojo, esto no quiere decir que la otra persona sea culpable de eso. No voy por ahí. Sino que ciertas conductas o ciertos acontecimientos pueden hacer que en ti se despierten apegos que hasta ahora no habías experimentado. Por lo tanto, aquí te invito a que cuando se despierten estas cosas, lo primero de todo es tratarnos con amor, porque es normal que en algún momento de tu vida, dependiendo del contexto y de la relación en la que te encuentres, se pueda despertar un apego. Y no pasa nada, hay que, como con las emociones, observarlo. Oye, ¿por qué se me está despertando este apego? Ok, ha sido por esta persona, por su conducta, ha sido por esto que ha pasado en concreto. Ok, ¿cómo me he sentido? ¿Qué heridas se han despertado en mí? Vale, perfecto. ¿Qué podría hacer para cambiarlo? Oye, pues a lo mejor es que corte la relación con esta persona. Oye, lo mejor es que vaya a terapia. O lo mejor es que deje ese entorno. Y desde ahí, desde ese análisis y sin juicio, tomar acciones coherentes para solventarlo. Y luego, por último, en esta toma de contexto, me gustaría comentarte cómo vamos a estructurar el episodio de hoy. Y es, vamos a ir desmigando apego por apego, los diferentes tipos de apego. Vamos a hablar sobre qué tipo de apego es, cuáles son las heridas de la infancia que están relacionadas con el desarrollo de ese apego y, por último, los rasgos comunes que tienen estos tipos de apego y las conductas que pueden tener las personas que tienen este tipo de apego. Así que vamos a por el primero, que es el apego seguro. Que este es lo que te decía antes. Este es el apego positivo y es a lo que siento que todos deberíamos de aspirar, a tener un apego seguro. Fíjate, la propia palabra lo dice, apegarse a algo. Si yo me apego a algo de manera segura, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy bien tanto con esa persona como sin esa persona. Yo estoy bien si consigo eso o si no lo consigo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que nos apegamos a un montón de cosas. Y no solo a las personas, que es que esto está como más visto en el campo de relación de pareja y demás, pero es que nos apegamos no solo a las personas, nos apegamos a los bienes materiales, nos apegamos a el lugar en el que vivimos, nos apegamos a nuestro físico, nos apegamos a nuestro intelecto, nos apegamos a la comida, nos apegamos a un montón de cosas, Y la pregunta honesta que deberíamos de hacernos es, oye, ¿yo estoy igual de bien en mi vida? ¿Me siento igual de calmado, de sereno y en paz con esto que sin esto? Si la respuesta es no, tenemos un problema y hay que tragozar en ese apego. ¿Por qué tengo apego a esto? ¿Por qué le doy tanto poder a esto en mi vida? ¿Por qué pienso que mi autoestima, mi valor, etcétera, está asociado a eso que tengo? Porque es de ahí de donde nacen realmente los apegos. Así que vamos a por el primero, que es este apego seguro, y es el que está basado en la confianza y no hay miedo al abandono. ¿Por qué? Porque aquí el niño recibió amor de manera constante y cuidado por parte de sus cuidadores, independientemente de si es adoptado, si tuvo tutores, si tuvo padres. Es decir, las figuras materna, paterna o cuidadores le dieron amor y atención constante al niño. Por eso tuvo un apego seguro. Me siento protegido, no me siento abandonado, me han tratado con cariño, me han hablado bien, no me han abandonado, no ha habido una intermitencia en el cariño, la atención y el cuidado que me estaban dando. Por eso se desarrolla un apego seguro. Y cuando nosotros crecemos, pues ahora vamos a ver que tiene unos rasgos en común. Por lo tanto, aquí, como es un apego seguro, en el apartado de heridas no hay heridas significativas
ni problemas para vincularse emocionalmente con otras personas. ¿Por qué? Porque como me he vinculado de manera saludable con mis padres, que son la representación de lo masculino y lo femenino, luego no tengo problemas para relacionarme con otras personas. Y aquí es importante, siento tocar un tema y es, claro, aunque un niño, una niña, esté bien atendido, cuidado, etcétera, por sus padres, tutores, cuando, por ejemplo, se ha visto por estudios que cuando solo es una persona la que atiende al niño o a la niña, es decir, una mamá que hace por mamá y por papá, o un papá que hace por la mamá y por el papá, se ha visto que el apego no es tan seguro como en los casos en los que hay una figura paterna y también una figura materna. ¿Por qué? Y es obvio, porque tengo una figura y un ejemplo a seguir de lo masculino y tengo una figura y un ejemplo a seguir de lo femenino. Se ha visto que cuando falta uno de los dos, luego en el niño puede producir problemas a la larga, cuando somos adultos, en relacionarnos con ese sexo que ha faltado, porque inconscientemente sentimos que eso ha faltado en nuestra vida. Pero bueno, esto daría para otro podcast, pero simplemente quería comentártelo porque siento que es un punto importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los rasgos a tener en cuenta con el apego seguro de estas personas? Por un lado, tienen confianza en sus cuidadores, en sus padres o en esas figuras, como decíamos, esa tutela. Hay una confianza en las personas que me están dando ese cariño y ese amor. Por otro lado, tendríamos que suelen ser personas muy seguras de sí mismas gracias al amor, a la atención y el cuidado que han recibido de estas personas. Por otra parte, suelen tener una buena gestión emocional. Y por último, no tienen ningún problema, es más, buscan proactivamente buscar esa intimidad y vínculo con otras personas. Es decir, son personas que no tienen normalmente problemas para hacer amigos, para vincularse emocionalmente con otras personas. ¿Por qué? Porque se han vinculado desde pequeñitos saludablemente con otras personas. Vamos a por el segundo tipo de apego, que es el ansioso o el ambivalente. Y este está marcado sobre todo por una conducta de necesidad de atención y miedo al abandono, que está muy relacionado con las conductas narcisistas. Es decir, esa necesidad de atención constante. Y aquí es importante también el diferenciar entre la conducta narcisista y la conducta histriónica. Haré un podcast solo de esto porque sin duda lo merece, pero básicamente el narcisismo consiste más en esa necesidad de logro y de la validación, más sobre todo herida marcada de papá, que es el que normalmente valida, y el histriónico es más necesidad de atención, que suele ser más herida hacia mamá, que mamá representa el amor incondicional. Entonces, suelen ser personas que desarrollan con el tiempo conductas o bien narcisistas o bien histriónicas, o ambas. Es decir, tienen una necesidad de logro y de validación muy grande y también una necesidad de atención muy grande. Entonces, esto genera bastante caos emocional en cómo se vinculan estas personas con otras personas. Y hay esa necesidad de atención y un miedo al abandono. Las heridas que están relacionadas con este tipo de apego están en la inconsistencia en el cuidado, es decir, los cuidadores, los padres, no han sido consistentes ni ha habido una continuidad en el amor, el cuidado y la atención que le han dado a ese niño. Es decir, tú imagínate que eres un niño de 3 añitos y un día te cuidan y te dan mucho amor, pero de repente luego están una semana en la que no ves a tus padres. O te tratan mal o no te hacen ni caso. Eso genera muchísima confusión en el niño. Por eso se llama también ansioso o ambivalente. Es como va, viene, hoy me das cariño, mañana no me das cariño, hoy me haces caso, mañana no me haces caso. Por eso, como ves, un marcador muy importante en relacionarnos de forma segura con otras personas es que de pequeños nos hayan dado un amor constante y que no haya habido una intermitencia en ese amor, cuidado y atención. Y por otro lado, otra de la herida más marcada es la falta de disponibilidad emocional por parte de mis cuidadores. Y ojo, estoy hablando de disponibilidad emocional, no de que estén físicamente ahí esas personas. Me explico. Tú puedes tener a tus padres en casa,
pero que no estén disponibles emocionalmente. Es decir, yo puedo tener a mis padres en casa, pero a lo mejor no les puedo contar mis problemas porque no me escuchan o porque son personas que normalmente no hablan de sus emociones, y cuando yo le voy a comentar a mi madre o a mi padre lo que me ha pasado con mi novio o lo que me ha pasado en el cole porque un niño me ha pegado, bueno, no te preocupes, no pasa nada, y no me escucha y no me atiende y no se preocupa realmente por lo que me ha pasado, cómo ha podido herir mis sentimientos, mis emociones, no es consciente de cómo eso impacta en mi desarrollo, porque lo más probable es que tampoco lo haya tenido él de pequeño, o ella, mi papá o mi mamá. Por eso es súper importante poner amor y perdón aquí en cómo nos cuidaron, porque todos lo hacemos lo mejor que sabemos en cada momento. Entonces, esta parte es muy importante, ese amor y perdón hacia nuestros padres, nuestros cuidadores, porque, créeme, marca una gran diferencia el que digas, es que por su culpa me pasó esto, a que digas, gracias a esto aprendí esto otro, y a día de hoy puedo darme cuenta de estas cosas para poder sanarlas y poder vincularme de forma saludable con otras personas. No estás aquí a pesar de ellos, estás aquí gracias a ellos. Honra a tus padres, honra a tus antepasados, honra a tu linaje y responsabilízate de sanar esas heridas para sanar todo eso que han ido arrastrando incluso durante generaciones toda tu familia, porque todos amamos como nos amaron. Esto es una ley universal. Por favor, compasión. ¿Cuáles son los rasgos comunes en el apego ansioso ambivalente? Por un lado tenemos la necesidad de atención y aprobación, que decíamos, de esa validación. Por otro lado, miedo al abandono. Por otro lado tendríamos problemas para confiar en otras personas. Luego también tendríamos dependencia emocional hacia otras personas, es decir, dependo mucho de el cariño, el amor y la atención que me den otras personas porque de pequeño no me la han dado. Y esto despierta sobre todo muchas conductas, por último, de celos e inseguridad. Y si te sientes identificado, identificada, como ves, por eso es tan importante conocer nuestro tipo de apego, porque esto lo podemos luego comunicar a las personas de nuestro entorno, a nuestra pareja, y juntos tragozar en que esto se despierte lo mínimo posible, o si se despierta, que por lo menos tenga la asertividad de comunicarle a la otra persona, siendo honesto, cómo me siento y cómo mis heridas también a veces saltan, y podemos pedir ayuda a la otra persona. Y esto es una parte también muy importante de vulnerabilizarnos y explicarle a la otra persona por qué tengo a veces esas conductas y cómo podríamos hacer para que eso mejore y no genere tantos conflictos. Aquí, en el tema del apego ansioso y ambivalente, fíjate, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí para cerrar este tipo de apego, en el que se cogían a unos bebés, ¿vale?, con sus mamás, y había niños que tenían los diferentes tipos de apego: apego seguro, apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado, que luego lo veremos más adelante, los otros tipos de apego. Y se vio algo súper significativo, y es los niños que habían sido cuidados de manera constante, es decir, habían desarrollado un apego seguro, cuando la mamá se iba de la habitación, lloraba, pero en cuanto la mamá llegaba a la habitación, dejaba de llorar. Es decir, si mi mamá se va, normalmente, obviamente, soy un bebé, lloro, pero cuando viene, como yo ya sé que me cuida normalmente de forma constante y me da cariño y atención, me callo y estoy tranquilo. ¿Qué se veía, por ejemplo, en los otros tipos de apego? En los ansiosos, evitativos y en el desorganizado. Que a pesar de volver la mamá a entrar en el cuarto, los niños no dejaban de llorar durante un montón de tiempo. ¿Qué significa esto? Que deja una huella emocional brutal en los bebés. Te estoy hablando de bebés. Imagínate cómo influye esto luego cuando nos desarrollamos. Aunque nosotros estemos con una persona, fíjate, vamos a llevarnos esto a nuestra etapa adulta. ¿Qué significa que si esa persona, si yo no he sido atendido de forma saludable de pequeño, cómo va a reflejarse eso luego en mis relaciones? Significa que a pesar de tener una persona que te demuestra cariño, atención, y que te ama y que te atiende, en cuanto
tú percibes cualquier gesto de desconfianza, de celos o lo que sea, y esa persona sigue demostrándote tu amor, tú vas a seguir llorando como ese bebé, vas a seguir desconfiando. ¿Por qué? Porque tienes una herida en base a tu tipo de apego. Y aunque esa persona te trate bien, te demuestre confianza, etcétera, etcétera, tú vas a seguir desconfiando y teniendo celos de esa persona porque tu apego no está trabajado. ¿Ves qué importante es tener esto en cuenta? Sentía que era un punto relevante a compartir. Vamos a por el tercer tipo de apego, que es el evitativo, y está marcado por el que le han fallado. En algún momento de la infancia al niño le fallaron los cuidadores y esto genera un miedo muy grande al vínculo. Por eso es evitativo. Evito vincularme emocionalmente con las personas antes de que me vuelvan a fallar, antes de que me hagan daño. Esto es, por ejemplo, por ponerte en una frase, es lo típico de antes de que me dejen, le dejo yo primero. Antes de que me pisoteen, le voy a pisar yo primero. Pero sobre todo en relaciones de pareja es ese uy, uy, uy. Antes de que me deje, mejor le dejo yo, porque como me han hecho eso en el pasado y me creo que todo el mundo me va a hacer lo mismo, antes de sufrir otra vez ese abandono, evito vincularme emocionalmente con esta persona. ¿Cuáles son las heridas marcadas en este tipo de apego evitativo? El rechazo emocional, ¿vale? Que puede ser esas típicas frases incluso que nos pueden decir de pequeño, decir, niño, no molestes cuando tú vas a expresar algo o a compartir algo que te ha pasado o a hablar de tus emociones. Niño, no molestes, que ahora estamos aquí hablando los mayores y vete a jugar con tu primo. Pues esas cosas, créeme, influyen muchísimo en cómo el niño crece emocionalmente, porque realmente hay un rechazo emocional. Yo vengo a decirte, por ejemplo, que me he caído, que me he hecho daño y necesito un abrazo de mi padre o de mi madre y encima me dicen que no moleste, que está trabajando o que está hablando con los mayores. Pues si esto se reitera, si pasa una vez, vale, no pasa nada, pero si esto se reitera en el tiempo y ese niño cada vez que va a disponer emocionalmente del adulto o del cuidador se ve rechazado emocionalmente, genera una herida de rechazo. Y también se produce mucho por la falta de contacto físico. Es decir, no hay nada más poderoso, de verdad, como un abrazo, una caricia, que te cojan la mano y te miren a los ojos y te digan, estoy aquí contigo, todo va a salir bien. No somos conscientes de que esto tiene un poder mucho mayor que cualquier palabra. Simplemente estar. Y esto nos pasa muchas veces cuando vamos a un funeral, cuando no sabemos qué decir a una persona, empezamos a decir tonterías o lo primero que se nos pasa por la cabeza, no te preocupes, si no es tan importante, seguro que lo vas a superar, venga, mucho ánimo, no estés triste. Y es como, pues sí, a lo mejor me toca estar triste y a lo mejor solo quiero que estés conmigo y que me des un abrazo y que me digas que me amas, que me digas que no vas a sufrir solo, que estoy aquí contigo y que a pesar de lo que pase vas a estar conmigo apoyándome. Eso es lo más importante. Y el contacto físico, fíjate, si marca la diferencia, que esto lo ha estudiado muchísimo la psicología. Y estos estudios tienen un montón de años. Se vio, por ejemplo, en la posguerra, ¿vale? Que pasó mucho, pues que muchos niños se quedaron huérfanos, había orfanatos, etcétera, que los niños que no tenían contacto físico con sus cuidadores, ¿vale? Crecían mucho peor que los niños que sí lo tenían. Es decir, tenían más desnutrición, eran más bajitos, tenían más enfermedades, tenían un sistema inmune peor que el resto de los niños. O sea, fíjate hasta qué punto influye simplemente el que me tenga un contacto físico con las personas. Y es importante el comprender, como siempre digo, que el ser humano dentro de los diferentes apartados tenemos un apartado social. Estamos hechos para tener contacto físico, para estar en comunidad, para estar con otras personas. Y es muy importante tener esto en cuenta porque siento que de verdad se nos está yendo la olla con todo lo digital, con tanta pantalla, oye, que por supuesto que tiene sus puntos súper positivos como, mira, pues aquí estoy grabando este podcast para que pueda llegar a ti a pesar de que no estemos aquí. No voy por ahí, sino que nos estamos mal acostumbrando de hacerle mucho más caso al mundo digital en lugar de al mundo físico. Y cada vez lo veo menos, de verdad. Y son cosas simples, pero que son muy importantes. Cada vez veo que la gente se abraza menos. Cada vez veo que la gente se toca menos.
todo lo que tiene que ver con el contacto físico parece que es como, incluso hay veces que nos puede llegar hasta molestar. Uy, no invadas mi espacio personal. Y eso, créeme, dice mucho de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de este tipo de heridas, de este tipo de apegos, y es, literalmente estamos siendo en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque la materia prima del universo y con lo que está creando todo es el amor. Y esto te puede parecer un tópico, pero es la verdad. Es la energía más poderosa. No hay nada más poderoso en el mundo que la fuerza creativa que tiene el amor. Por lo tanto, abraza más, toca más. Yo, mira, tengo aquí una regla. Prefiero que me diga la persona, me ha molestado que me des un abrazo, a no dárselo. De verdad. Y raro es que dé un abrazo y que me diga la persona que le molesta. Porque cuando tú das un abrazo, desde el amor absoluto, desde la espontaneidad y desde ese niño que quiere relacionarse con otras personas, lo raro sería que la persona te niegue ese abrazo o que no sienta ese amor que le estás dando a través de ese abrazo. Fíjate que hay incluso estudios que han demostrado que en un abrazo, a partir de los 7 segundos aproximadamente, se empiezan a sincronizar los latidos del corazón y los campos electromagnéticos del corazón, que por cierto es el más potente que tiene el ser humano en el cuerpo, junto con el del cerebro. Y a partir del minuto aproximadamente se ha visto que mejora el sistema inmune y que incluso se reduce el estrés y el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Así que fíjate qué potente, y es medicina pura y no lo hacemos. Confiamos más en las pastillas o en lo que nos pueda decir cualquier persona por ahí que en dar un abrazo, que es muchas veces lo más terapéutico del mundo. Así que abraza más, y cuanto más largo sea el abrazo, mejor. No tengas prisa por despegarte y fúndete ahí en esa presencia con la otra persona. Vas a ver que va a haber cambios en ti si lo haces. Y si lo haces de corazón a corazón, mejor. Es decir, en lugar de darlos a derechas como normalmente lo hacemos, da el abrazo por la izquierda para que estén enfrentados los corazones y quédate ahí un ratito. Si lo pruebas, ya me contarás. Y luego tendríamos, continuando con este apego, y después de la falta de contacto físico, vamos a por los rasgos comunes que tiene este tipo de apego. Y es, por un lado tendríamos la dificultad para expresar emociones y necesidades en base a ese rechazo emocional. Por otro lado, evitan normalmente la intimidad y el compromiso. Luego, también suelen ser muy independientes en el mal sentido de la palabra, es decir, no suelen juntarse con otras personas y suelen generar un distanciamiento emocional por ese miedo, obviamente, al rechazo emocional. Y suelen tener también bastantes problemas para confiar en la gente por esa intermitencia en el cuidado, amor y atención que he recibido por parte de mis mayores. Así que dicho esto, vamos a por el último apego, que no por ello menos importante, que es el apego desorganizado, que sin duda es el más complejo de todos. Es el que se suele desarrollar cuando el niño o niña ha sufrido maltrato, tanto físico como mental, o negligencia emocional. Alfredo, ¿qué es esto de la negligencia emocional? Pues como pasa a veces con la negligencia médica, es cuando se comete un error en la medicina que puede costar una vida, porque a lo mejor te operen mal o te den una pastilla que no era y te puedes morir, literalmente. Pues la negligencia emocional es cuando hay algo muy grave relacionado en lo emocional hacia esa persona. De que, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que a ti te han pegado una paliza en el colegio cuando has sido niño y vienes literal, a lo mejor con moratones, con sangre, y tú le dices a tu padre o a tu madre que te han pegado la paliza, que te sientes fatal y llegas a casa llorando, y en lugar de preocuparse por ti, tus padres te dicen algo como, pues seguro que algo habrás hecho porque te han pegado, seguro que algún motivo habrán tenido los otros niños. Eso, por ejemplo, sería una negligencia emocional. Es como, es lo último que le dirías a una persona que viene en esas condiciones. Pues por desgracia, estas cosas pasan, y esto está relacionado con la negligencia emocional. ¿Cuáles son las heridas marcadas de este tipo de apego?
como decíamos, el maltrato o la negligencia emocional, y por otro lado, el cuidado impredecible y amenazante, incluso de nuestros cuidadores. Fíjate, aquí leí un estudio una vez que, wow, me marcó muchísimo, que decía que influye tanto el que haya habido un maltrato o una violación, lo digo así por si me cortan el podcast, que estos niños que han sufrido esto de mayores está tan relacionado que, por ejemplo, tienen problemas. Hablaba el estudio sobre los problemas que generaba para tener relaciones sexuales con otras personas. Fíjate hasta qué punto que tanto las mujeres como los hombres, las mujeres les costaba más generar flujo vaginal para tener relaciones sexuales saludables, y al hombre le costaba tener erecciones cuando les trataban de forma amorosa. O sea, cuando les daban amor e intentaban hacer el amor con otra persona, con cariño, con caricias, se bloqueaban físicamente y no podían tener relaciones con esa persona. Y fíjate, esto es muy fuerte. Cuando se les insultaba o incluso se les agredía física o mentalmente, tenían erecciones los hombres y las mujeres generaban flujo vaginal. ¡Wow! Fíjate qué fuerte esto que te acabo de compartir. Asociamos el dolor a que es bueno porque lo hemos normalizado. Y aquí es muy importante ser conscientes de algo. Y es que nuestro cerebro normalmente confunde lo que es seguro de lo que es lo familiar o lo apropiado. Es decir, para mí es familiar que me hayan pegado palizas cuando era un niño. Pero eso no quiere seguir. Eso no quiere decir que sea seguro. Pero mi inconsciente, como lo ve familiar, lo ve como algo normal. Y fíjate hasta qué punto que puedo llegar a tener una erección porque aprendí que vincularse emocionalmente con una persona que me había violado, lo vuelvo a decir así por si acaso, es como me debo de relacionar con otras personas. Es muy fuerte. Simplemente para que lo tengas en cuenta hasta qué punto nos puede llegar a afectar. Rasgos que tiene este apego serían, por un lado, inseguridad y desorientación. Confunden muchísimo al niño. Hay una mala gestión emocional, también comportamientos contradictorios o bipolaridad, típico de una persona que dices, joder, hoy está súper amable, mañana está súper borde, empieza a salir con esta persona y me dice que sí, que quiere empezar conmigo y que quiere tener un vínculo conmigo y que le encanto, y a los 2 días de repente me dice que ya no quiere seguir con la relación porque estamos siendo muy rápido, porque son este tipo de comportamientos, ¿vale? Porque tienen un caos emocional tan grande por haber tenido esos problemas de pequeños que es muy difícil relacionarse con este tipo de personas. Luego también hay un miedo a la intimidad y al compromiso en base a esto que te había comentado. Problemas de conducta también suelen ser personas que tienen conductas bastante agresivas, impredecibles. ¿Por qué? Pues porque es lo que han tenido desde pequeños. Figuras paternas o maternas con las que han sufrido maltrato, que a lo mejor les han pegado, que les veían drogarse en casa, que veían a su padre emborracharse y pegarle una paliza a la madre, y así suma y sigue. Por lo tanto, hay muchos problemas asociados de conducta. Y por último, hay un mayor riesgo de padecer trastornos mentales. Se ha visto que los niños, niñas que sufren este tipo de apego de mayores suelen tener más episodios de psicosis, suelen tener más tendencia a la depresión, suelen tener más tendencia a desarrollar incluso rasgos de alucinaciones, fobias. Entonces, fíjate hasta qué punto puede llegar a influir este tipo de apego, que sin duda es el más complejo. Y por último, después de desmigarte de todos los tipos de apego, me gustaría compartirte 2 puntos a tener en cuenta. El primero de todos es, oye, procura relacionarte con personas que tengan apego seguro. ¿Por qué? Porque créeme, si te relacionas con personas que tienen apegos ansiosos, apegos evitativos o apegos desorganizados y tú tienes apego seguro, te va a trastocar muchísimo emocionalmente. ¿Por qué? Porque esto es como lo que me gusta decir. Si tú estás bien mentalmente e intentas comprender la mente de un loco, por ejemplo,
al final el que va a acabar loco eres tú. Como te compartía al principio del episodio, tú puedes tener apego seguro, pero como te vincules con una persona que tenga apego evitativo, apego ansioso o apego desorganizado, parte de estas conductas también las vas a adquirir. Y esto tiene un peaje y un coste a nivel mental y emocional muy grande. Por favor, no quiero que se piense que, pues entonces, desde un juicio. No, no es desde ahí. Es por un no juzgar al resto, sino por un protegerte tú. De decir, oye, yo respeto a la otra persona, yo la amo incondicionalmente, pero no quiero este tipo de personas en mi vida, porque no es bueno para mí. Y oye, si yo puedo elegir, prefiero mil veces elegir vincularme con una persona que tenga un apego seguro a una persona que tenga un apego evitativo, desorganizado o ansioso. No obstante, ¿vale? Imagínate que tú esto, como le pasa a mucha gente, yo he acompañado a personas en terapia de pareja que se dan cuenta de esto cuando llevan 1 año y medio saliendo y se quieren un montón y realmente quieren salir adelante con la situación. Oye, pues se puede trabajar en terapia, por supuesto que sí. Y si a ti te merece la alegría, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación salvar esa relación y trabajar en conjunto vuestros apegos, como puede ser el caso más complejo, por ejemplo, que es un apego evitativo que tiende a evadir el compromiso con una persona que tenga apego ansioso, que lo que necesita es muchísima atención y muchísimo amor constante. Imagínate, aquí arde Troya. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a vincular emocionalmente, él o la que tiene apego evitativo tiende a huir del compromiso y necesitar más su espacio. Y eso hace que se despierte al máximo la herida de la persona que tiene apego ansioso, porque piensa que le van a abandonar otra vez, que le van a volver a traicionar, que le van a dejar. Así que fíjate, estos sin duda serían los apegos más contradictorios y los que sin duda pueden generar más problemas. Alfredo, ¿se puede salir adelante si yo estoy con una persona que tiene apego ansioso y yo soy apego evitativo o viceversa? Sí, sí se puede, pero requiere de mucho trabajo, de terapia y de mucha voluntad, sobre todo. El amor siempre es una elección. Lo que sí que te aseguro, ¿vale? Es que merece y mucho la alegría. No obstante, y si tú decides no vincularte con esa persona o cortar con esa relación, está bien, de verdad. Si crees que no puedes tolerar eso o que no es saludable para ti, está bien. Está bien que tomes la decisión de no continuar con esa relación. Lo importante es que aprendamos también a protegernos y a elegir bien a las personas con las que queremos vincularnos emocionalmente. Y por otro lado, comentarte algo que siempre le comparto mucho a mis alumnos y que yo tengo muy presente cuando veo este tipo de conductas en otras personas. Y es recordar, que esto me recuerda muchísimo, que hay que mirar siempre con los ojos de Dios a la otra persona, es decir, con los ojos del amor, con los ojos de la compasión. Y es que todos somos niños heridos pilotando cuerpos de adultos. Repito, todos somos niños heridos pilotando cuerpos de adultos. Cuando veas esas conductas, cuando veas esos comportamientos, cuando veas a una persona saltar desde el reproche, cabrearse, pedirte atención, querer llamar la atención delante de un grupo de personas, ser engreído, etc, 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 recuerda que todos somos niños heridos pilotando cuerpos de adultos. Mira con ojos de compasión a esa persona y reconoce que no conoces su historia. Porque si conocieses su historia, jamás emitirías un juicio. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Un juicio es la ilusión de la mente egoica que piensa que conoce el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Y eso solo lo conoce Dios. Por eso es ver con los ojos de Dios a la otra persona. ¿Tú crees que podrías emitir un juicio hacia alguien si conocieses toda su historia, su pasado, su presente y su futuro? Te aseguro que no. Y te aseguro que si lo hicieses, se te caería la cara de vergüenza cuando te contase acerca de su historia. Así que aquí te invito a que antes de juzgar o antes de etiquetar a una persona, primero te esfuerces y te preocupes en informarte, en preguntarle cuál ha sido su historia, cómo ha crecido, cómo le han tratado. Y te vas a dar cuenta de que ahí no hay juicio
que exista y solo va a nacer de forma totalmente natural la compasión. Y como sabes, siempre al final de cada episodio me gusta dejarte propuestas de ejercicios prácticos para que puedas trabajar, trabozar esto y mejorar en los diferentes puntos que hemos comentado. Lo primero de todo es, después de escucharte el podcast con atención, te invito a que identifiques qué tipo de apego o apegos tienes. Punto número 1. Segundo punto, ¿cómo ha influido esto en tus relaciones? Y escríbelo a todo detalle. Te aseguro que merece mucho la alegría que lo hagas. Y analiza cómo ha influido esto en tus anteriores relaciones. Punto 3. Ahora que lo sabes, ¿qué podrías hacer para cambiar estos comportamientos y patrones que hacen que caigas siempre en las mismas circunstancias a la hora de vincularte emocionalmente con estas personas? Y por último, comunícalo, punto número 4, comunícalo a tus seres queridos y pareja con asertividad. Decir, oye, papá, mamá, hermano, hermana, a mi amor, a tu pareja, a quien sea, he descubierto que tengo este tipo de apego y por eso cuando pasa esto o se me habla de esta forma o veo este tipo de comportamientos, me comporto de esta forma porque tengo apego evitativo o porque tengo apego ansioso o porque tengo apego desorganizado. Y esto le va a dar muchísima información de calidad a las personas con las que te vinculan y van a poder acompañarte emocionalmente de una forma mucho más saludable de la que se hizo probablemente en tu niñez. Así que aquí, como siempre, te animo a que tomes la rienda de tu vida y te hagas responsable de tus heridas. Porque cuando no me hago responsable de mis heridas sangran en otras personas. Y eso, mi amor, no es justo. Responsabilízate de tus heridas para que no sangren en otras personas. Eso es lo justo y lo que deberíamos de hacer. Y por último, me gustaría compartir contigo, para cerrar el episodio de esta forma, con una historia muy bonita que leí, que tengo muy presente siempre que hablo del apego y te la voy a compartir porque siento que te va a aportar mucha claridad y espero que te acuerdes siempre de ella cuando veas esos apegos o cuando los sientas también dentro de ti. La historia se llama Juntos, no atados. Cuenta la historia que en el corazón de un valle sereno, donde las montañas se alzaban majestuosas y el río serpenteaba con suavidad, existía una pareja llamada Ana y Marcos. Su amor, aunque profundo, estaba teñido por la sombra del apego. Ana, con su necesidad constante de cercanía y atención, se aferraba a Marcos como una enredadera a un árbol. Marcos, por su parte, anhelaba espacio y libertad, sintiéndose sofocado por la intensidad de Ana. Sus días transcurrían entre discusiones y reconciliaciones, un ciclo interminable de cercanía asfixiante y distancia dolorosa. Ambos sentían que su relación era una montaña rusa emocional, donde la felicidad y el sufrimiento se alternaban sin tregua. Un día, mientras caminaban por un sendero de montaña, descubrieron una cabaña escondida entre los árboles. Un anciano de rostro amable y ojos penetrantes los recibió con una sonrisa cálida. Era un sabio, cuyas palabras resonaban con la sabiduría de años de contemplación y estudio. Ana y Marcos, con el corazón apesadumbrado, le contaron su historia. El sabio escuchó con atención, sin juzgar ni interrumpir. Cuando terminaron, los miró con compasión y les dijo: «Su amor es como dos pájaros con las alas atadas. Quieren volar juntos, pero no pueden porque están atados el uno al otro. Para amar de verdad, deben aprender a volar libres, lado a lado, compartiendo el mismo cielo, pero sin cadenas». El sabio los llevó a un claro donde dos águilas majestuosas volaban en círculos. «Observen», dijo, «estas águilas son compañeras, pero no están atadas. Cada una vuela a su propio ritmo, explorando el mundo a su manera. Pero cuando quieren, pueden volar juntas, compartiendo el mismo camino». Ana y Marcos observaron a las águilas con atención. Comprendieron que el amor verdadero no es posesión ni control,
sino libertad y respeto. Aprendieron que amar significa dejar volar al otro, permitiéndole ser quien es, sin intentar cambiarlo ni retenerlo. Con el corazón lleno de esperanza, regresaron a su hogar. Ana aprendió a confiar en el amor de Marcos, permitiéndole tener su espacio y su libertad. Marcos, a su vez, comprendió la necesidad de Ana de sentirse amada y segura, brindándole el apoyo y la atención que necesitaba. Juntos, cultivaron un amor libre y consciente, donde la individualidad y la unión se complementaban. Su relación se convirtió en un jardín floreciente, donde cada uno podía crecer y desarrollarse sin ataduras. Y así, Ana y Marcos vivieron felices, amándose libremente, juntos, pero no atados. ¡Wow! Me encanta esta historia y, como ves, es un claro ejemplo de la historia de una persona que tenía apego ansioso con una persona que tenía apego evitativo. Hasta aquí el episodio de hoy, que despido con esta energía tan bonita que se ha cosechado con esta historia. Espero de corazón que te haya aportado valor. Si es así, házmelo saber, déjame un comentario, tanto si estás en Spotify como en YouTube. Si estás en Spotify, déjame esas 5 estrellitas si te ha aportado valor. Suscríbete al canal también en YouTube, suscríbete, activa las campanitas, déjame esa manita arriba, que aquí, por desgracia, el que manda es el algoritmo. Y sobre todo, si sientes que esto le puede ayudar también a otra persona de tu entorno, compárteselo, porque ese es mi propósito también, el que esto llegue al máximo número de personas para que todos podamos realmente construir relaciones extraordinarias. Y por último, decirte que si el podcast, como siempre, te aporta valor y quieres contribuir proactivamente al podcast, puedes aportar una pequeña cantidad cada mes en la comunidad, en la membresía de Patreon, que te dejo el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí, aprovecho como siempre para mandarte un abrazote enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y a seguir creando un gran día, siempre con ayuda de Dios. Te amo y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. ¡Mua!